doctor Luis Buerman. Bueno, pues un tema importantísimo. Él es presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Buenas tardes. Rafa, muy buenas tardes y con el gusto de platicar contigo, de saludarte y saludar a todo el auditorio. Gracias. Pues un tema, ¿cómo ven ustedes? Estamos quizá como en el asunto del balance, aunque todavía le queda un tramito a la actual administración, pero el tema de la seguridad, ¿cómo cierra este gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo soy de la opinión que más que hablar de balances, pues tenemos que hablar de la realidad que estamos viviendo como sociedad, como ciudadanos. Y pues desafortunadamente la situación que estamos viviendo al día de hoy, pues uno no es la ideal o la que deseáramos la gran mayoría de poder tener esa paz, esa tranquilidad. Y la otra, pues es también de empezar a encontrar cuáles deben de ser las formas para recuperar o lograr al menos mejorar en esta tranquilidad y en esta paz, que creo que es lo mínimo que nos merecemos todos los habitantes de la Ciudad de México y de la República Mexicana. Y en esto, bueno, todo el mundo hace un esfuerzo. Siempre se ha dicho que por fortuna somos más los que queremos paz, tranquilidad, la gente que trabaja de forma honesta que la delincuencia. Sin embargo, pareciera ser que rebasaron a la autoridad en ciertos pues momentos, ¿no? Mira, ahí es donde tenemos que entender muy bien orígenes, causas y pues consecuencias y resultados. La seguridad es, para ponerlo muy coloquial, es como andar en bicicleta. Sí. Nunca puedes dejar de pedalear, nunca puedes dejar de estar buscando, esforzando, capacitando, supervisando y controlando. Entonces, cuando tú vas voluntaria o involuntariamente, como realmente yo considero que las situaciones han sido en gran medida, soltando estas cosas, se va deteriorando. Cuando tú dejas de estar en una búsqueda continua de la dignificación de las policías, eso entiéndase de la capacitación, y déjame repetir, capacitación y más capacitación. Cuando tú dejas de seguir buscando como sociedad y como gobierno, Sí. La mejoría de lo que tiene que ser la carrera de un policía, la vida de un policía, vas a estar contribuyendo a que exista un deterioro en esa seguridad. Cuando también te distraes o dejas de tener proyecto o visión de cómo debes estar conectado permanentemente con la sociedad, y cuando digo con la sociedad no es que hablas ahí de una nube, sino qué está pasando en esta cuadra, qué está pasando en esta zona, qué está pasando en esta colonia, qué está pasando en esta delegación, qué está pasando en esta ciudad. Y de alguna manera te llegas a distraer pensando que si nos reunimos 10, 15 o 20, que podremos tenernos mucha confianza, podremos tener mucho conocimiento, pero que nada más nos estamos basando en nuestra mera experiencia, sin estar tocando a la gente, muy probablemente vamos a acertar en algunas cosas, pero vamos a estar alejados en otras. Entonces se vuelve un trabajo que siempre ha sido algo que nos corresponde a todos,
pero que aquí sí gobiernos y autoridades tienen que entender y tienen que tener muy presente que esto se maneja como un todo y que si no lo enfocas con una visión, con un compromiso, con una férrea voluntad de que aunque te falle una vez, vas a seguir siempre entendiendo, aceptando cuando cometas un error, corrigiendo y nunca deteniéndote, esto se te puede ir volteando como se ha venido desafortunadamente volteando. La solución existe, claro que existe, todo esto lo tenemos que recuperar porque, pues si no, como dicen aquellos, que apague la luz el último que salga. Así es. Pero claro que sí, lo debemos y lo podemos y tenemos con qué hacerlo porque te voy a poner un ejemplo. Sí. Mira, los mismos policías que teníamos hace 6, 8 años en la Ciudad de México son los mismos policías que hoy tenemos. Entonces la pregunta es, oye, esta misma gente que hace 6 años, 7, 8, al menos no nos tenía con el tema de la seguridad como una de nuestras principales preocupaciones, es la misma gente que está hoy. Entonces, ¿en dónde nos hemos desviado? ¿Qué cosas hemos dejado de hacer? ¿Qué cosas, repito, tenemos que recuperar, tenemos que mejorar, tenemos que implementar para romper con este círculo vicioso? Y también entender que el delincuente, pues él está ahí para continuar avanzando y él sí no se distrae en que hayan otras cosas que ver. Repito, en mi opinión, aquí no hay nada intencional, pero sí un desvío en esa visión, en ese propósito y en esa implementación de sistemas, de métodos, de programas, pues que al final de cuentas, nos guste o no nos guste, generan resultados y los resultados que estamos viviendo hoy, pues no son los óptimos y no son los deseables que todos nosotros queremos, ¿no? Platico con el doctor Luis Goldman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. La próxima autoridad a nivel federal, Andrés Manuel López Obrador, aquí Claudia Sheinbaum, parte del, pues digamos, la simpatía del electorado que han tenido es por el anuncio o el compromiso de un combate directo a la corrupción, y corrupción en todas partes, incluida la policía, los actos de corrupción que hay en los cuerpos de seguridad. Pero, ¿qué tan viable puede ser eso, doctor, en un país que desafortunadamente, no en esta administración, durante muchas, ha convivido de manera directa con este problema, con la corrupción? Mira, primero tenemos que partir de esto. Aquí sí se tiene que predicar con el ejemplo y con la congruencia. Digo, aquí y en China, ¿eh? Sí. Segundo, tenemos también que ver que corrupción, colusión, tarde o temprano se voltean en contra de la sociedad, y cuando digo sociedad es que es de todos. Entonces, no tenemos ni que permitir ni corrupción ni colusión. Pongo un ejemplo que hemos estado escuchando en estos días sobre los bloqueadores de los centros de readaptación en las penitenciarías, en las cárceles, ¿no? Sí. Que pues llevamos, si estarás de acuerdo conmigo, Rafa, yo creo que al menos 10 años hablando que los bloqueadores y que las señales. Así es. Y por el otro lado, también como lo hemos reportado, llevamos 6 años al menos midiendo esto de la extorsión o la extorsión vía
telefónica y vemos que ha crecido a números pues que se duplican y se duplican y se duplican. Entonces, pues tenemos que llamar las cosas por su nombre y tenemos que encontrar las soluciones con la voluntad y con el compromiso en entender, a ver, punto número 1, ¿por qué existe un teléfono celular adentro de una cárcel? Esa es la primera pregunta, en atacar el origen y no distraernos en las consecuencias, porque el famoso bloqueador es una respuesta a una consecuencia, ¿no? Sí. Segundo, si existen estas tecnologías, vamos a darlas también por útiles, es decir, independientemente que no debe de haber un teléfono celular adentro de una cárcel, sea un trabajador o sea un interno, o sea, nadie debe de tener un teléfono celular. Estos bloqueadores, perfecto, como una medida extra para todavía garantizarle a la sociedad que no va a tener ningún tipo de acción en su contra con llamadas de dentro de una centro penitenciario. Entonces, pues, ¿quién es el responsable? Como tú en tu trabajo, en la estación, o como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, de que haya un desempeño técnico, pues al final tiene que ser una persona, y yo entiendo que cada centro de readaptación tiene un director. Y cuando ocupamos posiciones de dirección, nos guste o no nos guste, tenemos que ser los responsables de que las cosas funcionen. Y entonces vas viendo que las soluciones ahí están, no son complicadas y no es ciencia espacial, pero sí tiene que haber una voluntad, un compromiso, un ejemplo, una congruencia para terminar con toda esta situación que como mexicanos hemos estado viviendo, nos guste o no nos guste, pero al menos durante los últimos 10, 15 años, para no irnos más para atrás, porque pues ya es nada más estar haciendo y buscando historia, ¿no? Es un paquete durísimo, pero lo tenemos todos, ¿no, doctor? Todos de alguna manera que participar primero en el combate a la delincuencia desde nuestras trincheras, porque el ciudadano no puede andar armado para defenderse, no debe andar armado, pero lo que podamos aportar, por ejemplo, la denuncia, ustedes, bueno, han sido uno de los vehículos muy interesantes para hacer la denuncia, sobre todo en el tema de las extorsiones telefónicas, pero de pronto pues se topa uno con, pues por qué no decirlo, hasta los directores de los reclusorios que solapan esto. Ayer nos enteramos que hasta call center tienen en algunos de ellos, ¿no? De los reclusorios. Por eso es como lo que decimos, pues puede haber corrupción, puede haber colusión, y lo has dicho perfecto. La herramienta más poderosa que como sociedad tenemos se llama denuncia. La herramienta que el ciudadano tenemos para terminar con corrupción, con colusión, con impunidad y con delincuencia es la denuncia. Así y de ninguna manera como sociedad tenemos por qué estar haciendo trabajos de la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? La seguridad es la obligación del Estado. Y nosotros como ciudadanos no tenemos, bien lo dijiste tú, un arma a un ciudadano jamás le ha traído ningún momento de felicidad, Cierto. Entonces, nuestras autoridades tienen que responder, tienen que hacer todo lo que es necesario para regresarnos a cada uno de nosotros esa paz y esa tranquilidad que repito,
Es lo único que todos queremos, ¿no? Bien, pues agradecido como siempre, doctor, por tomar la llamada. No, gracias y te lo aprecio muchísimo. Y si me permites recordarles a todos la línea ciudadana, que es el 5533, para que cualquier cosa que nos afecte en nuestro bien o buen vivir, estemos hablando y seamos una sociedad que nos apoyamos, nos asesoramos, nos acompañamos y de esa manera también ayudamos a las autoridades a que puedan hacer mejor su trabajo. Perfecto, pues gracias, doctor, y muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes a todos.